Bueno, pues antes de nada, como siempre, daros las gracias por estar una vez más aquí en la biblioteca. Por suerte organizamos muchos eventos y es verdad que en ocasiones os coinciden con múltiples actividades que hay. Hoy estaremos en falta a lectoras que habitualmente vienen, pero bueno, les ha sido imposible. Pero contamos con un gran grupo que yo os doy las gracias enormemente de que estéis hoy aquí. Voy a empezar presentando, aunque muchos ya las conocéis, por haber trabajado con ella en el instituto o por ser alumna suya, entre ellas yo. Damos la bienvenida a Rafaela Cano. Rafaela Cano López nació en Campanario, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura. Durante muchos años ha impartido clases de lengua y literatura en el Instituto Zurbarán de Badajoz. Es autora de numerosos cuentos publicados por el Ayuntamiento de Badajoz. Su primera novela, Los ojos de Dios, fue publicada por la Diputación en el año 2015 y obtuvo el favor de la crítica y del público. En el 2018 gana el primer premio Caligrama con La senda del rey y la novela es publicada por la editorial Grijalbo. Su tercera novela, que es la que hoy nos ha concentrado aquí, es El linaje maldito y fue también publicada por Grijalbo en el año 2022. Pues yo lo primero, Rafaela, pues darte también las gracias por estar hoy aquí. Sé que estás haciendo un tour por muchas bibliotecas pacenses y espero que hoy te sientas como en casa. Pues buenas tardes a todos. Y yo estoy, la verdad, encantada de estar, ahora se lo comentaba con mi sobrino, que me ha acompañado paseándonos por la calle, que hacía 30 años, madre mía, bueno, ya me he delatado, claro, diciendo que hacía 30 años que no venía a Cabeza del Buey, porque fue un año, que lo comentaba con Teresa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido, a mis compañeras, a mis alumnas, no me gusta decir exalumnas, ni esa palabra de ex, no me gusta, a mis compañeras, mis antiguos alumnas. Y bueno, pues estoy emocionada porque la verdad es que fue un curso muy bonito, aprendí mucho y nos lo pasamos estupendamente, nos reímos muchísimo, ahora lo comentaba con María Jesús, con Paqui, con Teresa y con otros muchos compañeros, que fue un curso muy, muy bonito y lo recuerdo con mucho cariño. Pues hoy te trae aquí presentar este libro. Además, muchas que estáis aquí sois del Club de Lectura. Habitualmente a lo largo del año también hacemos varios clubes de lectura digitales en la nube con la Diputación de Badajoz y esta ha sido una de las novelas que hemos leído. De aquí hay lectoras que han participado siempre con toda la dinamización de María Antonia Moreno, que es excelente. Y a raíz de que el libro se leyó y que gustó, y esto es como el boca a boca, pues compramos el libro, después Diputación nos mandó otro libro y es un libro que es muy leído en la biblioteca, aparte del de La senda del rey, que son libros que están continuamente prestados. Yo tengo aquí una batería de preguntas, no sé si serán muchas o pocas, o como ella dice, cuando se ponga a hablar, al igual ya me responde 10 del tirón y tengo que ir tachando. Pero la primera, Rafaela, es cómo surge la idea de escribir una novela histórica ambientada en Lisboa y en Crato. Pues yo siempre digo lo mismo, que en mis anteriores novelas no me acuerdo bien del momento exacto en que yo ideo, por ejemplo, hablar de Los ojos de Dios o novelar, o de la senda del rey, el momento. Sin embargo, en esta sí que tengo el momento exacto, porque fue un viaje que hice con unos amigos al Alentejo, hace ya unos años. Entonces descubrimos el Alentejo, pues es lo que es la zona que está pegada a Badajoz, y los de Badajoz parece que tenemos un día libre y parece que no tenemos Extremadura, nos vamos a Portugal. Entonces descubrimos allí una fortaleza monasterio que hoy día está convertida en pousada, igual que nuestros paradores, y maravillosa. Entonces digo, madre mía, esto en mitad de la nada, en mitad de una dehesa allí, una mole con un pueblecito que se llama La Flor de Rosa, un pueblecito con 4 casas adosadas al muro del monasterio. Y bueno, pues la mitad está adaptada convertida en pousada y la otra mitad pues sí está como un museo. Bueno, pues la señora que dirige el museo pues nos invitó, yo le dije que era escritora, a ver si colaba y nos enchufaba, y eso moló, y bueno, pues nada, nos enseñó todo, y a medida que nos iba enseñando, yo decía, madre mía,
además el nombre era Nuestra Señora de la Flor de Rosa, el monasterio. El monasterio había pertenecido desde el siglo XII a los caballeros de la Orden de Malta, había estado habitados por estos freires hasta el siglo XVII y me cautivó. Entonces nos enseñaba las celdas, el claustro, la sala capitular convertida en una cafetería preciosa, bueno, y una cocina con un aljibe, con unas aguas verdes. El caso es que todos los acompañantes, cuando íbamos ahí, todos los amigos me decían: Rafi, esto tiene una novela, pero una novela como El nombre de la rosa. Y dije yo, pues es verdad, hasta el nombre comparten con lo de rosa. Y bueno, pues ahí quedó. Luego fuimos a Crato, nos enseñaron también lo que quedaba de un palacio donde Leonor de Austria, quien haya leído el libro, bueno, pues es uno de los personajes, Leonor de Austria, la hermana del emperador, se casó, no queda nada de ese palacio, pero bueno, que estaba. Entonces aquello me empezó, a mí me gusta mucho el siglo XVI y el XVII, las 3 novelas que tengo están basadas en ese periodo, y me cautivó. Cuando llegué a Badajoz dije, pues sí, voy a escribir. Y empecé a escribir con la idea solo de escribir una novela, no imitando El nombre de la rosa, naturalmente, pero que fuese de misterio, de intriga. Y dije, bueno, pues ya está, de asesinatos. Aquí me voy a poner a matar frailes como una descosida, porque es que además tiene todo, tiene un aljibe, un claustro, además era un monasterio poderosísimo en el siglo XVI. Era el monasterio más poderoso y más rico de todo Portugal. Claro, por eso los grandes maestres pues eran los hijos de los reyes. Por ejemplo, pues en la novela pues hay un novelo desde 1530 a 1558, y el gran maestre pues son 2, don Luis, el hijo de don Manuel, y el bastardo don Antonio, nieto de don Manuel. Es decir, que tenían promesa, tenían juramento bueno, pues todos los juramentos que tienen cualquier fraile o cualquier freire, pero ellos, por supuesto, tenían amantes y tenían hijos, y desde luego no tenían mujer, pero hijos sí que tenían. Así que, y a medida que me empezaba yo con esto, casi me tenía ya, y digo, bueno, mucho tengo yo que meter aquí para meter 500 páginas de asesinatos. No me voy a cargar aquí a toda la comunidad porque me quedo sin novela y sin personajes, claro. Pero a medida que estaba documentándome, empezaban a salir personajes importantes. Y me topé, por ejemplo, con 2, con María de Avís, porque claro, empiezas a documentarte y te lleva que los protagonistas que van a ser el prior de Crato, don Antonio o don Manuel, y digo, don Manuel, pero claro, don Manuel estaba casado con Leonor, el hijo de don Manuel ya con la hija pequeña de Juana la Loca, y ya empiezas por aquí, empiezas a tirar de hilos, y digo, bueno, de todos estos personajes me topé, como digo, con 2, con María de Avís, que es protagonista, y con Catalina de Austria, que son los personajes, digamos, históricos, porque la novela histórica es un hecho histórico para mí, arrancar de un hecho histórico y luego pues contar ese hecho histórico, pero inventar personajes y hacerlos interactuar juntos. Y con estos personajes, con María de Avís, que tiene una historia apasionante, seguramente luego ya me preguntarás por ella, María de Avís y Catalina de Austria, que tenían unas historias que yo no las había visto noveladas en ningún sitio, solo en libros de historia. Y María de Avís también era muy desconocida. En Portugal no, porque en Portugal fue un personaje muy querido, muy amado, muy respetado, igual que Catalina de Austria, que aquí son 2 personajes, claro, al no pasar su vida en España, en Castilla, pues son prácticamente desconocidas. Así que a María de Avís le di un papel primordial en la novela, no solo de personaje, sino tan fantástica era su historia, tan desgraciada. No quiero contarla ahora, porque luego la contaré un poquito más adelante seguramente, que pensé, ¿le doy un papel y ya está? ¿O le hago que cuente ella su vida? Y entonces lo pensé así. Y el libro pues tiene 2 narradores. Uno que es en primera persona, María de Avís cuenta su vida, está en el lecho de muerte,
tiene 70 años y empieza a rememorar su vida. Y Catalina de Austria, que empieza también cuento ya la historia de ella desde que tenía 18 años y viene desde Castilla, que había pasado toda su vida en ese caserón encerrada con su madre Juana la Loca. No había conocido a su padre, como todos sabemos, y vivió prácticamente encerrada hasta los 16 años en un caserón, vestida como si fuese una criada y escuchando solo, pues rezando y yendo a misa cuando podían, y si no, oyéndola desde una ventana que daba a un convento de clarisas. Entonces, con estos tres personajes históricos creo la novela y, por supuesto, empiezo luego ya a crear personajes inventados. ¿Qué podemos ver o qué podemos leer de ficción y de realidad en la historia? ¿Ve? Esa pregunta casi ya, como hablo tanto, pues esa casi la he contestado, sí. Pero bueno, me ciño. Pues el hecho histórico es este. Sí. Y luego la ficción, pues hay una parte que a mí me gustó mucho crearla, y los que hayan leído seguramente que estarán de acuerdo conmigo, que fue la historia de Ana Loira y de la botica, ¿no? La botica de aquel tiempo, del siglo XVI, como Ana Loira, una joven que vive y nace, porque la obra empieza con 3 nacimientos y termina con 3 muertes, no los mismos, ni mucho menos, porque entonces ya, ¿para qué vamos a leer el libro, verdad? Pues con 3 nacimientos. Uno es Ana Loira, que es un personaje ficticio. Otro es Antonio Prior de Crato, que es uno de los personajes principales, que es histórico, y con un hijo, que también va a ser principal personaje, un hijo de Catalina de Austria. Con esos 3 empieza la obra así, la novela, con estos 3 nacimientos, que parece que no tienen mucho que ver, pero luego se va desarrollándose la novela y van imbricándose todos y conectándose. Nos gustaría saber, porque bueno, como tú decías, los que estáis en Badajoz, cuando tenéis un día libre os vais a Portugal, pero sí que es verdad que en tus novelas está muy presente Extremadura, en Los ojos de Dios, Llerena, en La senda del rey Magacela y Badajoz en el linaje maldito. ¿Qué importancia tiene Extremadura para ti y para las novelas, claro? Pues sí, mira, cuando yo empecé a escribir, como claro, yo soy muy tardía, empecé a escribir cuando tenía 50 años, pues fíjate. Entonces, claro, yo pensé qué tipo de novela quería escribir. Y recuerdo, me parece que esto también lo conté como en la Nubeteca, y bueno, a lo mejor me voy a repetir, no lo sé, pero bueno. Y en una ocasión estuve en la Feria del Libro de Badajoz y fue Eduardo Mendoza, y me encanta Eduardo Mendoza, y le preguntaron que por qué escribía ese tipo de novela, ¿no? Y entonces él contestó que él escribía el tipo de novela que le gustaba leer. Y yo entonces no escribía nada, bueno, algún cuento, pero y pensé, pues es verdad. Y ya me rondaba a mí la idea de escribir una novela y dije, pues es verdad, yo voy a escribir la novela que a mí me gusta leer. ¿Y qué novela me gusta a mí leer? Pues a mí me gustan las novelas de historia, porque quiero aprender historia a través de una manera amena. Pero también me gustan las novelas de misterio. Me gusta que me tengan intrigada toda la novela, ver quién es el asesino o quién es este y quién es el otro, y luego, pensaba que era este. Bueno, eso me gusta mucho. Y me gustan las novelas de amor. No el amor de estar todo el día suspirando de estas novelas románticas, no, pero me gusta que haya una historia de amor o una, no sé cómo llamarlo, un triángulo, no un trío, no, pero un triángulo amoroso como en Los ojos de Dios, en fin, porque mi modelo de siempre, porque me encantó la primera vez que cuando la leímos en la carrera, que era la regenta, entonces aquella mujer entre 2 aguas, entre 3, en fin, me cautivó. Y pensé que esas 3 premisas tenían que aparecer en mis novelas, pero también quería que algo de la historia de Extremadura apareciera, no como una historia localista
como Pereda, ha sido solamente localista de Extremadura, solo Extremadura, que está muy bien, la gente que escribe solo de Extremadura está muy bien, pero yo no quería hacer eso. Pero sí quería coger algo de la historia de Extremadura y que de alguna manera apareciera en la novela. Así que cuando escribí Los ojos de Dios, pues pensé hacer una novela sobre la Inquisición y naturalmente me tuve que ir a Llerena, porque la Inquisición en Extremadura sin Llerena no es nada. Cuando La senda del rey, pues en un principio iba a irme a Hornachos y luego ya por otras vicisitudes pues ya me puse en Magacela. Y entonces, pues claro, arranca en Magacela, igual que arrancaba en Llerena, y luego ya pues por esos mundos de Dios, ¿no? Y con el linaje maldito me sucedió algo que no había manera de que yo trajese algo de Extremadura aquí, porque digo, que tampoco es cuestión de forzar y traerme aquí a los reyes y pasearlos por el pueblo, por Campanario o algo así. Sí. Tampoco, no hay que forzar. Pero me gustaba a mí que digo, bueno, pues faltaría esto, no puedo. Pues tuve suerte y con la documentación ya tenía muy avanzada la novela y no había manera de... Y entonces voy a contar, es casi como el final, pero bueno, como es historia y la historia, pues no hace falta que haga spoiler, esta palabra horrible, pero bueno, hay que decirla. Entonces tuve que echar mano de eso y digo, bueno, pues a ver. Y resulta que me encuentro que María de Avís, que había sido una prisionera de lujo, digamos, de su hermano, porque jamás la dejó salir de Portugal, ni jamás la dejó que entrara su madre. La niña se queda huérfana con 8 meses y la madre, Leonor de Austria, quiere traérsela a Castilla. Y el hermano, por historias que la cuento en esto, pero me llevaría mucho, y la cuento en la novela, no la deja salir de tal manera que la niña tiene 2 años cuando la madre se va a Castilla y vuelven a encontrarse 35 años después. Entonces, es una cosa terrible porque su hermano, una crueldad que no... Bueno, esto cuando presenté en Crato, que presenté la novela, la señora portuguesa me dijo, esto no lo digas, porque hablamos antes de la crueldad y me dijo, esto no digas que Juan I, porque Juan I aquí fue, no sé qué no digo. Bueno, vale, pues entonces hablé, el Juan, bueno, pues el rey Don Juan tuvo prisionera, pero fue cruel el no dejar entrar a la madre ni dejar salir a la niña. Bueno, ¿y esto qué venía? Porque metes Extremadura aquí. Claro. Sí, las cosas me pasan porque, claro, me voy. Sí, entonces claro, y se encuentran 35 años después. Doña Leonor, Doña María de Austria, Leonor de Austria, hermanas de Carlos V, y la niña, iba a decir, la mujer que tiene 37 años, que viene de Lisboa, y se encuentran, ¿y dónde fueron a encontrarse? En Badajoz. Madre mía, qué suerte he tenido que se encontraran en Badajoz. Se encuentran en Perpiñán y me la han fastidiado. Pues ya está. Entonces ahí pues hay una parte, la última parte del libro, pues se desarrolla en Badajoz, porque pasan 15 días y bueno, y luego el final pues hay que leerlo, porque... Bueno, tu novela pone el dedo en la llaga sobre la capacidad que han tenido los dirigentes de todas las épocas para instrumentalizar también a las mujeres de alta cuna en pos de sus intereses particulares, ya sean de índole dinástica o de ambición de poder. ¿Es el patriarcado un mal que viene de muy atrás en el tiempo? Bueno, pues todo el mundo, todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? El papel de la mujer en la historia, pues hemos sido relegadas, pero siempre ha sobresalido alguna. Y en la Casa de Austria me llamó la atención cuando empecé la documentación, fueron unas mujeres fuertes, desdichadas, muy desdichadas y muy desgraciadas, todas, pero muy inteligentes, de tal manera que Carlos V, que se aprovechó de todas ellas,
confiaba más en su inteligencia para dirigir, por ejemplo, para dejarlas de regente, tanto en Flandes, cuando vino a Castilla, dejó a su tía Margarita. Pero cuando se va de Castilla luego a hacerse las guerras, que estuvo toda la vida por allí, por esas Alemanias, pues deja primero a su esposa, a su prima hermana, Isabel, pero luego, cuando ya muere Isabel, manda llamar a Leonor, que está en Portugal, que se ha quedado viuda, y dice, vente para acá porque tienes que estar aquí de regente. Ese fue el motivo por lo que dejó a su hijo allí, porque no le dejaron traer a la niña. Y vino, pero luego tuvo a su hija, a su sobrina, a su hermana María, es decir, él confiaba muchísimo en su familia, en las mujeres de su familia. Por lo tanto, habían sido educadas, es verdad, para ser reinas, pero no para ser reinas como otras que vinieron, las esposas, por ejemplo, de Felipe II, que muy bien, que tocaban, que cantaban, que bailaban. No, las mujeres de los Austrias, de los Habsburgo, fueron educadas para ser regentes, y como fueron muy inteligentes, hasta Catalina de Austria, que fue la pequeña, que se queda viuda y queda regente de Portugal, junto con su cuñado, el cardenal Enrique, ¿no? Entonces, todas fueron regentes, incluso ya hasta don Juan de Austria, de Felipe II, remontando, pues, avanzando un poco, ¿no? Pues también lo hizo el gobernador de Flandes, es decir, él y a su hermanastra Margarita, es decir, Margarita de Aus, Margarita de Parma, a todas las mujeres de su alrededor, familias, las puso a gobernar partes de su imperio. Entonces, por esa parte, las mujeres de los Habsburgos sí que fueron, digamos, algo extraordinario en aquella época, que la mujer era educada para tener hijos y para casarse, pero ellas fueron educadas para gobernar y lo hicieron. Es cierto que cada vez que viene cualquier autor o cualquier autora siempre nos hablan del proceso previo, de la documentación, que puede ser muy largo, que tienes que volver. Esa labor de documentación, Rafaela, es imprescindible pues, para todo autor, y más de novela histórica en este caso. ¿Hasta qué punto un exceso de profusión de datos de esta índole puede lastrar la narración de una novela? Pues sí que hay que tener mucho cuidado con ese tema, sí, porque claro, nos documentamos tanto y tenemos tanto ahí metido en carpetas y en folios y tal, que luego, claro, queremos ponerlo todo en la novela y luego nos resultan unas novelas castañas. Entonces, claro, y se nota, bueno, tanta historia, que sí, que has leído mucho, que estás muy bien documentada, pero déjalo y solamente pon un poquito. Esto me pasó con lo de la botica de Ana Loira. Pues, claro, yo me leí el Dioscórides, aquel libro famoso que estuvo hasta el siglo XVIII, que era la base, digamos, de la moderna farmacia y medicina. Entonces, claro, yo quería poner cosas porque me llamaban mucho la atención, pero claro, tampoco podía poner ahí que fuera. Entonces, tuve que dejar mucho. Y hay que ser, es verdad, muy cuidadosos, porque con tanta historia puede convertir una novela histórica en una historia novelada. Es decir, cojo el hecho histórico y solo personajes históricos, que está también muy bien, hay muchos escritores de novela histórica que no meten personajes inventados. A mí sí me gusta. Me gusta inventar personajes porque creo que hay muchas lagunas y entonces se pueden ir rellenando los huecos que quedan en la historia, y yo los puedo rellenar con personajes. Pues a María de Avís, no voy a decir con quién, pues tiene una verdadera historia de amor en la novela. Y claro, muchos lectores me dicen, es que bueno, yo lo busco, pero a mí no me diga que esta mujer estuviera relacionada y viviera esta apasionante historia de amor con este hombre. Digo, ¿por qué no? Porque no la vivió, pero a la pobre le dio una alegría, bastantes desgracias y penurias pasaba ya para... Entonces, pues claro, y a mí me gustan las novelas eso, que me hagan pensar, ¿y esto sucedió? No sucedió, pero
Es decir, no es realidad, pero puede ser, no es verosímil, pero bueno, pero puede ser, no es real, mejor dicho, pero puede ser verosímil, claro, ¿por qué no? Porque no pudo haber pasado eso. Si aquel personaje iba muchísimo a Lisboa, estuvo, y eran de la misma edad, compartían las mismas aficiones, eran cultos, eran jóvenes, eran guapos, ¿por qué no? Es decir, entonces, y me gustan los hechos históricos, sí, pero no cargar demasiado, porque entonces la novela tiene que entretener. Ahora parece que eso de entretener está un poco... Y yo recuerdo que cuando estudiamos filología, aquí que ahí tenemos unas cuantas filólogas, pues uno de los... Y cuando explicábamos lo que es la literatura, en primero de bachillerato creo que explicábamos, funciones de la literatura, pues una de las funciones era entretener. Porque la literatura realmente nació como entretenimiento. Entonces, eso de parece que, que entretener, parece que ya la novela no tiene que entretener. Las novelas, los premios, tiene que tener enjundia, tiene que hacerte pensar, y tiene que hacerte, y tiene que cambiar el mundo. ¿Yo por qué tengo que cambiar el mundo? Digo yo, que sí, que habrá mucha gente que quiera cambiar el mundo con sus libros. Pero yo no quiero cambiar nada. No porque a mí me guste el mundo, que tampoco me disgusta, pero bueno, que hay para todo, ¿no? Entonces, como decías al principio, bueno, es novela histórica, y es verdad que para los que no leemos habitualmente novela histórica, en cuanto empezamos a leer El linaje maldito, hay una muerte de las 3 que tú dices, que empieza con 3 muertes, acaba con 3 nacimientos. Eso sí que nos mantuvo totalmente enganchados. Entonces empezamos con muerte y terminamos con nacimiento. ¿Querías que eso fuese como un círculo de la vida? Pues lo pensé porque, verás, empezamos con 3 nacimientos y terminamos con tres muertes totalmente distintas, de 3 personajes históricos y los otros personajes que son históricos y no lo son, pero que no mueren. Entonces, los 3 personajes históricos, pues bueno, ahora lo voy a leer porque eso es historia y no... a mí me gustan las novelas que tienen epílogo. Me gustan las novelas que terminan así y me dejan fría y digo, y luego ya digo, que viene el epílogo. Entonces ahí ya me resuelven y me gustan mucho. En Los ojos de Dios aparecía 20 años después, La senda del rey aparecía 2 años después, y aquí no había manera de meter epílogo, porque claro, la novela va de 1530 a 1558, pero María de Aviz muere en 1570. Entonces, de 1558 a 1570 suceden muchísimas cosas importantes en Portugal, muchísimas. Entonces, no podía cerrar la novela y decir 28 años después, y ya decir algo ahí, y todo lo que había sucedido por aquí. Entonces, claro, no podía. Pero quería hacer que la novela estuviese de alguna manera cerrada. Y entonces creo que con las últimas líneas de la novela, historia, si me permitís voy a leerlo porque queda muy bien, y es el final que cuenta María de Aviz de la historia. Naturalmente, luego el final de la novela, de lo novelesco, pues claro, eso hay que leerlo porque también es apasionante. Y el final de la historia dice: aquel año desventurado de 1558 habrían de acaecer más desgracias, pero no en la casa de Aviz, que pocas podían ocurrir ya. Era el turno de los Habsburgo. Mi madre fue la primera en rendir cuentas a Dios, y en cuanto los árboles comenzaron a mostrar sus ramas desnudas, llegaron las nuevas de que mi tío, el emperador, abandonaba este mundo en su retiro de Yuste. Un mes más tarde, mi tía María, reina de Hungría, a quien había conocido en Badajoz, seguía a su hermano Carlos hacia la morada eterna. Estaba segura de que el mundo conocido se preparaba para un cambio, pero sobre todo el mundo de los Aviz y el de los Habsburgo tomaban caminos que nunca más volverían a unirse. Tiempos habrían de venir para que viviéramos más penas y alegrías, y en los que el destino volviera a zarandear nuestra vida, como el viento que ahora contemplo tras los cristales juega con las hojas del jardín. Pero eso nosotros aún no lo podíamos aventurar. Entonces, es la historia que está contando María de Aviz, y la historia termina ahí, pero como dice ella, deja como abierto que habrían de acaecer muchas penas y alegrías, efectivamente, ¿no? Y sobre todo, y dice algo muy importante, que
los Habsburgos y los Avís, los Avís eran la casa reinante de Portugal y los Habsburgo la casa reinante de Castilla, no volverían a unirse por un motivo muy sencillo, porque ya se acabaron los Avís. Es decir, la reina Catalina, pues los 9 hijos que había tenido se murieron todos. No quedaba nada más que un nieto, el rey don Sebastián, que también luego, para echarle de comer aparte. Y claro, pues entonces los caminos ya se dividen, ¿no? Se bifurcan y nunca más volverían a unirse, porque, entre otras cosas porque ya se acabó la casa de los Avís y por eso. Y unos años más tarde, pues Felipe II sería también rey de Portugal. Beatriz Alariz, en Los ojos de Dios, Mencía, en La senda del rey, y María de Avís y Ana Loira, que además yo creo que Ana Loira fue un personaje que gustó mucho, del que hablamos mucho en el Club de Lectura Digital. Son mujeres fuertes que se enfrentan a su destino, luchan por su amor. Desde este punto de vista, ¿El linaje maldito puede ser también una novela romántica? Bueno, sí, en todas en todas, parece que he escrito 82, en las 3 novelas, pues aparece, es una constante el amor, y efectivamente Beatriz Alariz, en Los ojos de Dios, tiene que, pero no el amor, como ya he dicho, como es una novela romántica desde el principio del libro hasta el fin, sino que ellas tienen su vida. Beatriz Alariz bastante tenía con luchar para que la Inquisición, para librarse de la Inquisición y de las garras cuando la llevan para que es condenada a morir en la hoguera, ¿no? Entonces, eso bastante tiene, pero luego también tiene una parte de amor. En la senda del rey, pues lo mismo. Mencía está también, bastante también tiene con necesitar demostrar que bueno, no lo voy es que me voy a ir un poco y me voy a contar y no quiero contar nada tampoco de la senda del rey, pero tiene también una parte de su vida complicada y otra parte es el amor. Y aquí, pues tanto María de Avís como Ana Loira, que son los 2 personajes que viven una historia de amor, no juntas, cada una separadas. Y entonces esas historias de amor, pues Ana Loira tiene su vida complicada y María de Avís pues también la tiene complicada, lo que no les impide vivir una gran historia de amor que termina bien o termina mal. No lo podemos decir. Luchas de poder, traiciones, muertes en extrañas circunstancias, amores prohibidos. La temática de este género parece aunar la de otros muchos en su conjunto, como por ejemplo la novela negra. ¿Es a grandes rasgos esa capacidad de mantener sentado al lector frente al libro lo que aglutina todos estos géneros literarios? Bueno, es verdad que la novela histórica puede tocar todos los temas, porque tú puedes hacer una novela histórica pues, de amor solo, una novela histórica de intriga, ¿no? Ahí tenemos el nombre de la rosa, maravilloso, o una novela histórica pues solamente con la historia, es decir, y abarca todo, excepto la ciencia ficción, que no creo yo que la novela histórica pues, pueda tener. Yo creo que cualquier género, cualquier subgénero de la novela puede tratarse en la novela histórica, sí. Sí, sí. Lo has hablado antes, es decir, que en las novelas anteriores parece que los finales ya están cerrados. Y sí que es verdad, yo creo que aquí, de las lectoras que participaron en digital, hablamos que aunque tú lo has leído ahora, porque querías como cerrar, digamos, el linaje maldito, pero yo creo que a los lectores y las lectoras nos dejaste con esas ganas de, parece que lo deja ahí abierto, puede ser que haya una segunda parte del linaje maldito. Bueno, a mí las novelas de segunda parte, excepto la segunda parte del Quijote, y no os puedo comparar con la primera, y además Cervantes es que casi le obligaron, ¿no? Pero no me gustan las segundas partes, a no ser que tú en un principio, desde un principio, digas, voy a hacer una trilogía. Entonces sí, pero dejar de una novela que está ya cerrada o no tan cerrada, pero y ahora porque ha tenido éxitos, hacer una segunda parte, pienso que fuerzan, es como las
telenovelas, ¿no? Y venga, tiene mucho éxito, pues venga, y ahora y le mato, y no es que no la ha matado, sino que le dio un tiro y resulta que no le dio en mal sitio, sino que casi resucitó, como aquel JR, ¿os acordáis de aquel JR? ¡Ay, madre! Estoy dando cuenta de mi edad. De la edad. Entonces, pues aquel que la habían matado al no sé qué, y luego ya se acabó y no la habían matado. La habían matado, claro, pero que el director diría, no. Entonces me parecen un poco forzadas. Entonces, no creo que sea, no sé, que cambie mucho y cambie de opinión y dentro de 2 o 3 años, anda, la que decía que no había resucitado a todos los muertos que tenía aquí, pues no lo sé, pero vamos, de momento no. Porque yo disfruto mucho tanto escribiendo como documentándome. Yo estudié filología, pero podía haber estudiado historia perfectamente, porque me gustaba leer y me gustaba la historia. Entonces, y entonces la fase de documentación, ya aquí ya me lo leí todo, incluso lo que pasa de 1558 que terminó la novela hacia adelante. Y no me seduce la idea de volverme otra vez a documentar con lo mismo. Ahora estoy con otra cosa y disfruto mucho documentándome y aprendiendo, ¿no? Entonces no creo que escriba una segunda parte. Eso te iba a decir, si ya estás en proceso de una 4ª novela. Sí. Bueno, no. Si puedes decirnos algo, si no... Terminé una porque yo lo llevo lento, como es un hobby, pues bueno, pues nada, lo llevo despacio y ya está. Como no hay ninguna editorial que me acose y me diga para esta fecha tienes que presentarlo y tal, pues ya la terminé, que es una novela bastante... muy distinta a todas ellas, no, es histórica, pero no es histórica, es decir, hay una parte, es como una especie de lo que llamábamos nosotros en literatura flashback, que va para atrás y luego vuelve, y va y vuelve, y bueno, pues ahí estoy, a ver si para el año que viene, el 25, sale. Ahora estás haciendo, como dije al principio, pues como una gira, ¿no?, de presentaciones por distintas bibliotecas de la provincia. Pero a mí sí que me gustaría que les dijeras a aquellos lectores y lectoras que todavía no se han aventurado a la lectura digital, que tendrá sus pros y sus contras. ¿Qué te supuso participar en el Club de Lectura Digital con El Linaje Maldito? Ay, a mí me encantó. Me encantó porque que 26, me parece que éramos 26 bibliotecas. 26 bibliotecas y no sé cuántos lectores éramos, 100 y pico. Mucho. Entonces, y me gustó mucho porque era... seleccionamos los capítulos, María Antonia, y lo hizo todo tan fácil, interactuar con la cámara, y luego aquel día todos se preguntaban, y a mí me gustó mucho. Sí, me pareció muy emocionante el que poder poner a todas las bibliotecas, a tantas bibliotecas de la zona, porque eran de Badajoz, no era de la zona, era de Badajoz. Sí. De Badajoz, todas el mismo día, a la misma hora, conectadas y preguntándome, y además pudiendo, digamos, abriendo en canal el libro, porque claro, aquí puedes leer, pero o puedes explicar, pero no tanto, porque hay mucha gente que no lo ha leído. Entonces, allí como todo el mundo lo había leído, pues ya me preguntaban, entonces este personaje de Ana Loira, ¿pero por qué? Y entonces y claro, y tú pues ya pues estás más asentada y no tienes que tener cuidado en meter la pata de si dices que a uno le has matado y luego dice que no. Entonces, me gustó mucho. A mí los clubes de lectura me gustan mucho por eso, porque en las presentaciones, pues la gente está muy cortada y no habla, pero cuando vas a un club de lectura sí, porque se te ha quedado siempre que has leído la novela y te ha quedado algo ahí, porque este personaje y por qué y no sé qué. Entonces, sí, hay más conexión. Entonces me gustó mucho. Yo no te voy a preguntar más, Rafaela, porque son las 9:45 y me gustaría dejar un turno de preguntas, ¿vale? Para tanto si habéis leído el libro, si alguien lo ha leído, no desvelar ningún dato final o cualquier cosa que le queréis preguntar a ella. Yo encantada. Rafaela, Delfín. ¿Cuándo tú notaste el gusanillo ese para empezar a escribir? Pues mira, los que estudiamos lengua y literatura decíamos que cometemos versos. Tanto leer, pues entonces algo se nos pega. Pero a mí no se me ocurrió jamás escribir. Quizá porque en nuestra clase, ¿te acuerdas, Paqui? Teníamos un grupo de escritores
bueno, teníamos 18 años, tampoco es que, pero bueno, que escribían poesía, escribían relatos y tal. Y entonces, pues a mí no me llamó nunca la atención, quizá porque les teníamos como un poco de manía. Porque es que nos hacían sentir, en la facultad, es que nos hacían sentir como que ellos sabían mucho y de unos autores que nosotros no habíamos conocido en nuestra vida. Porque fulanito y nosotros, y menganito, estos autores, ¿de dónde saldrán? Y entonces, quizá, no sé, es verdad que todas las de lengua tenemos esa formación para luego escribir, porque es verdad que para todo en la vida hay que tener un entrenamiento, para todo. Y el entrenamiento de un escritor es la lectura. A mí me llama mucho la atención ahora cuando escriben, muchos jóvenes que el otro día salió, había un autor de jovencitas, de adolescentes que va por, no sé, 100.000 libros vendidos, que tiene una colección y las alumnas se ponen locas con ellos, luego te ves negra para que se lean alguna novelita que tú les mandes, y entonces, claro, y le preguntaban y decía, bueno, pues no, pues yo lo típico en el instituto, pues sí, a lo mejor pues no, me leí no sé qué, no leía. O sea, no leyó, es escritor y no. Es como un futbolista que juega en primera y digo, no, si yo no entreno, yo me voy de parranda todos los fines de semana y después voy al campo allí y meto 20 goles. Pues no lo sé yo, pero desde luego eso no existe. Pero bueno, entonces el entrenamiento sí que es verdad que ya lo tenía. Y luego pues fue, no sé, surgió de esa manera, de empezar claro, cuando uno tiene 20 años y escribe una novela, pues dice, bueno, si mete la pata y es una birria, pues dice, bueno, como tiene toda la vida por delante, el pobre ya aprenderá. Pero claro, a ver, publicar una novela con 50 años, pues ya me dio mucho reparo. Y Los ojos de Dios la leyó mucha gente antes de atreverme a publicarla, porque claro, entonces ya me dijeron que sí, cambió muchas cosas, en fin. Y bueno, pues ya como gustó tanto y tuvo muy buenas críticas y todo, pues entonces ya me dio eso confianza y continué. Pero no fui una alumna de los que se presentan a concursos en el instituto y luego a los 20 años ya tenía publicado. No, yo todo me vino ya en la madurez. Venga, más preguntas. Tenemos que aprovechar que la tenemos hoy aquí. ¿Qué hace con la documentación que coge para un libro? Pues yo he visto escritores que han dicho eso, que la utilizaban luego en otras novelas, porque tenían tanta información que la querían utilizar. Y a mí me ha parecido decir que no la vuelvo a utilizar en una segunda parte. Bueno, vamos a ver, los mismos personajes para esto, pero claro, la documentación, si tú estás en el siglo XVI y te documentas sobre el léxico del siglo XVI, pues claro, todo eso, que yo tengo una libreta con léxico del siglo XVI, de comidas, de vestidos, de expresiones, porque en esta novela, no lo he hecho antes en las anteriores, pero en esta, hay como dos partes, dos partes no, porque están conectadas, pero dos narradores. María de Avís narra con el léxico del siglo XVI y las expresiones del siglo XVI. Entonces, pues por ejemplo, pues qué sé yo, yo me acuerdo que cuando nos aprendimos las preposiciones, que ya no sé, los alumnos ya no aprenden lo de cabe, ante cabe, y yo jamás pensé qué significaba lo de cabe, y ahora las proporciones se aprenden sin el cabe. Bueno, pues el cabe es verdad que es junto y la utiliza mucho, esa preposición la utiliza María de Avís porque no se utilizaba junto, se llama cabe mí, ¿no? o muchísimas otras expresiones. Entonces, ese léxico sí que lo tengo grabado y sí que lo repito. Y además, como son del siglo XVI y en principio del XVII la senda del rey, pues si hay algún lector así avezado, pues hay un guiño entre las tres novelas. Por ejemplo, en Los ojos de Dios, un personaje principal es don Luis Zapata, de Llerena. Pues La senda del rey, uno de los personajes... ¿Alguien ha leído La senda del rey?
Sí. Bueno, pues la senda del rey hay que leerla. El linaje maldito no lo sé, pero la senda del rey sí, porque pasa por aquí el camino de la senda del rey. Me parece que llega hasta Cabeza del Buey, ¿no? Hasta Capilla, ¿no? La senda del rey sale de Lava y me parece que llega hasta Capilla, o Zarzagapilla, o algo así. Y no sé qué iba a decir de esto. Luis Zapata. Con tantas cosas, quiero decir en tan poco tiempo tantas cosas. Y Luis Zapata, entonces, en la senda del rey, pues el alcaide de la fortaleza de Magacela, por edad, por época, proceden de Llerena y estuvo comprometido con la mujer, es que claro, no quiero decir y quiero decir, no puedo decir. Con una que sale en los ojos de Dios, porque claro, iba a decir con la mujer, y los ojos de Dios, entonces ya sabemos lo que pasa aquí, ¿no? Bueno, pues, y entonces con una, y entonces hay un guiño, que se llama también Mencía. Y entonces aquí lo quería hacer. Y también es verdad que yo tengo mucha suerte para lo de las novelas, porque siempre parece que me vienen los personajes. Pues cuando llega María de Avís a Badajoz, está ya ahí la reina Leonor y la reina María de Hungría. Y entonces, claro, allí tenía yo que alojar a una corte que traía María de Avís, claro, el reino más rico de la cristiandad, y traía una corte de 300 personas. A ver dónde alojaba yo en Badajoz a 300 personas, más el séquito que había traído la reina María de Hungría y la reina Leonor, que venía de Francia y la otra de Hungría. Y entonces me cogía a uno de los cronistas de Badajoz, que conoce muy bien la parte antigua, y dije, Álvaro, vámonos el domingo por ahí por las calles de Badajoz, y empieza a decirme palacios que fueron y que han desaparecido, pero que estuvieron en este sitio, y porque yo tengo que dar alojamiento a 400 personas, y a ver dónde los meto yo, a este personal. Y dice, bueno, pues a esto lo vas a poner aquí. Bueno, me fui diciendo. Dice, y luego, pues a los reyes, las reinas y los alrededor, los vamos a llevar al castillo, que era donde, lo que se llamaba entonces el castillo, lo que llamamos Alcazaba, donde está la biblioteca. ¿Habéis estado en la biblioteca de Extremadura? Sí. Bueno, pues ahí se alojan porque esa era una de las casas principales. Y entonces me fui diciendo aquí, que no era más que ruinas. Bueno, hay 2 o 3 cosas decentes y luego ruinas. Y dice, y bueno, y aquí esta casa era muy, muy importante, era la casa de los Zapata. Digo, ¿qué me dices? ¿De qué Zapata? Dice, eso no lo podemos saber, porque no sabemos quién es, nada más que esto de los siglos y los siglos, aparece en los documentos, la casa de los Zapata. Digo, me fui a las fechas a ver si me coincidía. Digo, pues claro, pues ahora, pues sí, me coincidían las fechas, pues allí que pongo a Zapata, que era un personaje en Llerena, pero por la época lo traje aquí y dio una fiesta, aquí, la fiesta espléndida como las daba en Llerena, pues aquí dio una fiesta fantástica y alojó en su casa a estas reinas, ¿no? Entonces, pues me vino bien. Pero hay un guiño y algo sí aprovecho así, pero sí, y me gusta, ¿no? Que alguien, pues en una ocasión, la verdad es que no se da mucha gente cuenta, pero en una ocasión sí que alguien que había leído Los ojos de Dios me dijo en una presentación, y este Luis Zapata es el mismo. Digo, pues sí, mira, es el mismo, que las fechas me coincidían, además me venía muy bien que la mujer estaba embarazada, porque claro, a él lo quería yo traer solo, para que, como era tan que se enamoraba mucho y mariposeaba por todos sitios, pues entonces lo quería traer solo. Y digo, ¿y la mujer qué hago? Pero mira por dónde estaba embarazada, estaba malísima, entonces se quedó allí en Llerena, y vino solo a disfrutar de la fiesta, claro. Qué bien. ¿Más preguntas? ¿Algo que queráis preguntarle? ¿No? ¿Compañeras, alumnas? Como compañera y profesora de historia, además, estoy disfrutando mucho con estas cosas que nos cuenta y nos dice. Y sobre todo estoy disfrutando con cómo escribe los libros en comparación con los que vemos ahora, que los sitúan en el siglo que les da la gana, en la época que les da la gana, y hablan de lo que tú dices. Claro, muchas veces, Teresa, me preguntan, claro, la comida, sí. Bueno, y cuando nos ponemos a hablar de mujeres con mentalidad actual, a primero de siglo, en el siglo XIX, es que yo me pongo malísima. Sí, eso, el presentismo es un vicio que tenemos. Sí, es verdad, me divierto.
Y sí, y es verdad que hay que tener cuidado con lo del léxico. No sé si conté una anécdota también. Cuando estaba escribiendo Los ojos de Dios, no tenía tanto cuidado con el léxico, pero luego, claro, y rectifiqué, porque me acuerdo que estaba... Entonces, precisamente, don Luis Zapata llevaba un tren de vida, y entonces cuando ya lo repasé, digo, tren de vida. Pero ¿cómo va a tener este hombre un tren de vida? El tren, si esta palabra no existía en el siglo XVI, ¿cómo va a tener un tren? O sea, entonces, claro. Y tengo una anécdota, claro, muy curiosa, porque recuerdo que una de las... era sí, era en Los ojos de Dios, ¿era? Sí, en Los ojos de Dios. Había un personaje que bueno, estaba muy en los nervios y se tomaba, bueno, no era una infusión, porque tampoco, era una tisana, claro, es que hay que tener... Entonces se tomaba una tisana, y no sé por qué, es que no lo puedo recordar, se tomaba una tisana para los nervios de hierba luisa, me parece que era, y eucalipto, que no sé por qué me dio a mí de ponerle eucalipto si yo nunca había visto en la vida que se tomaran infusiones de eucalipto. Hombre, para el constipado, hacer esas cosas, cocimientos y eso sí, pero bueno, pues no sé por qué me dio, no lo recuerdo. El caso es que le puse, vamos, que se llevó tomando todo el libro, las infusiones de eucalipto y de hierba luisa. Bueno, pues ya se publicó la novela con segunda edición y todo. Y en una de las tardes que estoy viendo la televisión sale, lo conté, ¿verdad?, lo de los koalas. Y decía, los koalas son unos animales que se comen todos los días no sé cuántos kilos de eucalipto. Y el eucalipto es un árbol que llegó a Europa en el siglo XVIII. Pues la protagonista de Los ojos de Dios llevaba 2 siglos tomando infusiones de eucalipto ya. O sea... que claro, que son cosas que tienes que tener cuidado, ¿no? Sí, pero bueno, sí, yo he leído, y luego, claro, el año pasado estuve en Azuaga, en unas jornadas de novela histórica, y entonces había un chico joven que había publicado El hijo del Cid. Yo nunca había pensado que el Cid tenía un hijo. Bueno, 2 hijas, doña Elvira, doña Sol, que salen en el Cantar de Miocí. Bueno, pues por lo visto sí, que se había documentado en los libros de historia, bueno, que tenía un hijo. Y me dijo, oye, mira, a mí me llama mucho la atención que en tu novela, aquí, sobre todo en La senda del rey, tú hablas hablas de los moriscos y utilizas muchísimo la palabra moro. Digo, pues sí. Y esto tiene que ver con el presentismo. Es que a mí me ha dado cosa utilizar la palabra moro en el libro, porque claro, como tiene esas connotaciones, pues entonces, digo, ¿y qué has utilizado? Hombre, pues he utilizado musulmán, árabe, digo, y me quedé así pensando, digo, pues si el Cid levantara la cabeza y viera que tiene que luchar contra musulmanes, contra árabes y contra los del Magreb, se volvía a morir. Él luchó con moros. Si es que no hay otra palabra, o sea, yo no entiendo. Ese presentismo de... Claro, pero es que yo estoy escribiendo una novela del siglo XVI y la palabra morisco es que viene de moro, no viene de... No puedo decir que del Magreb, ni puedo decir árabe, ni puedo decir musulmán. Es que no eran árabes. Entonces, ese presentismo hay que sí. Yo siempre digo que si alguien se hubiera leído el Quijote, lo prohibían, algún político de todo. Pues no me extraña que con el camino que llevamos, pues sí. Lo prohibían, seguro. Bueno, pues alguna pregunta más, ya para terminar. El que no te he oído, Teresa. Bueno, eso sí, sin duda. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una velada estupenda. Estaríamos escuchándote mucho más tiempo, ¿eh? Es súper entretenido, además, escucharte. Y te doy las gracias por haber venido. Nada, muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti que me invitaste y hiciste todo y todo esto, este montaje que has puesto aquí, todo estupendo. Bueno, no te mereces Muchísimas otra cosa, gracias. te mereces mínimo esto. Así que en el 2025, cuando publiques la novela, que no nos has dado casi que ningún detalle. No, sorpresa. Pues contamos contigo para que vengas a presentarla cuando tú quieras. ¿Vale? Y ahora, como siempre, ya sabéis, en la mesa de allí solamente hemos podido conseguir 6 ejemplares porque como no para de
de ruta, no hay disponible más. Entonces, si alguien quiere comprar el libro y ella firmarlo, además firmar también los que tenemos aquí en la biblioteca, además le tengo que decir a la lectora, traérmelo, porque suelen estar siempre fuera, que lo firme y luego ya mañana os lo volvéis a llevar. Pues ahí, quien quiera hacerse alguna foto, pues también. Vale, así que pues te muy bien. despedimos con un fuerte aplauso. Vale, muchísimas Rafaela. gracias.